¿Qué es una referencia? La referencia bibliográfica es una serie de documentos o fuentes que ayudan al lector a identificar de manera más fácil la información de los trabajos en los que se basó la investigación y elaboración de un texto académico. La importancia de las referencias es citar correctamente de dónde proviene la información. Elementos de una referencia: información del autor, fecha de publicación, título del trabajo e información de fuente. Ejemplos de referencias bibliográficas. Libro. ¿Cómo citar un libro? Por lo general, encontramos todo lo que vamos a necesitar en las primeras hojas del libro, que son nombres y apellidos del autor o autores, año de publicación, título del libro en cursiva, editorial, URL o DOI en caso de que sea un libro electrónico. En el ejemplo tenemos los dos primeros apellidos acompañado de una coma, luego la inicial del nombre acompañado por un punto, entre paréntesis el año de publicación, que en este caso es 2018, acompañado de un punto. Después de esto, el nombre del libro en cursiva, acompañado de un punto, y luego la editorial. En el caso de la revista, se cita de la siguiente forma. Necesitamos nombre y apellido del autor o autores, el año entre paréntesis, título del artículo o del subtítulo, título completo de la revista en cursiva, número de volumen en cursiva, número de fascículo entre paréntesis y de la primera a la última página. En el ejemplo tenemos los apellidos, en este caso son dos autores, en este caso entonces serían los dos apellidos acompañado de la inicial del nombre, de igual forma de los dos autores, eh, entre paréntesis el año, que en este caso es 2021, acompañado de un punto, el título del artículo, acompañado de un punto, luego el título completo de la revista, el número del volumen en cursiva, el número del fascículo entre paréntesis y de la primera y la última página, y eso sería todo. ¿Cómo citar un artículo en un periódico? Primero tenemos que identificar el URL, el nombre del periódico, el título del artículo, el autor y la fecha completa con día, mes y año. Así que empezamos a citar de esta forma. Ponemos el apellido primero, luego la inicial del nombre del autor. Abrimos paréntesis y ponemos la fecha completa. Seguimos con el nombre del artículo y luego el nombre del periódico con letra cursiva y finalmente el URL. Una especificación aquí es que si un periódico es físico, no se pone el URL o link. Ahora vamos con cómo citar una tesis o disertaciones. Comencemos de nuevo a identificar los elementos principales que en este caso serían autor, año, título, qué tesis es, universidad y el URL. Empezamos a citar primero, ya saben, apellido y solo la letra inicial del nombre del autor, luego solo el año en paréntesis, luego el título o tema de la tesis, pero esto va otra vez en letra cursiva. Después en corchetes el tipo de tesis y la universidad y por último el URL. Una última especificación aquí es que se debe especificar qué tipo de tesis es, ya sea grado, maestría o doctorado. También si aún no está publicada y si es recuperada de una base de datos o proviene del sitio web de la universidad. Gracias. Otros ejemplos de referencia bibliográfica son página web, leyes y documentos legales. Página web, el formato de referencia. Para entender mejor este formato tenemos dos ejemplos, uno de una institución y el otro de un autor. De la institución, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Del autor, Moret, coma y la inicial del autor. Punto, en paréntesis se pone la fecha y en caso de no tener día ni mes se pone el año.
punto, título de la página web en letras cursivas, punto y el URL. Dentro de la página web hay recuperación de referencia. Cuando los contenidos de una página se actualizan y no son archivados, incluimos la palabra recuperado y el URL, como muestran en estos ejemplos. Leyes y documentos legales. En este ejemplo de aquí tenemos la citación de fuentes jurídicas nacionales. Su formato es nombre oficial de la Constitución, en corchete la abreviación, punto, artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación y en paréntesis el país, como se puede ver en el ejemplo. Entre los ejemplos de referencias bibliográficas tenemos la entrevista e informes o reportes. ¿Cómo citar una entrevista? En entrevistas a terceros, esto quiere decir, en caso de que se escuchó o leyó una entrevista de otra persona, se debe citar de esta manera. Primero el apellido y la inicial del nombre del autor. Entre paréntesis el año. Después el título de la entrevista que se leyó. Y finalmente el nombre de la revista en donde se leyó la entrevista. Para citar una entrevista de una página web, se debe seguir el siguiente formato. Primero, el apellido y la inicial del nombre del autor. Entre paréntesis, la fecha de la entrevista. Seguido el título del archivo, después el nombre del sitio web y finalmente el URL, tal como lo muestra en el ejemplo. ¿Cómo citar informes o reportes? El formato para citar informes o reportes es el siguiente. El apellido y las iniciales de los nombres del autor. Entre paréntesis el año. Después el título del informe, dos puntos seguidos, el subtítulo del informe. Entre paréntesis el número de informe en caso de que lo tenga. Después el nombre del editor y por último el URL. Un ejemplo de informe escrito del sitio web de una agencia. En este caso, como no tenemos autor, ponemos el nombre de la agencia. Seguido, entre paréntesis, va el año. Un punto seguido, el título del informe. Dos puntos seguidos, el subtítulo del informe. En este caso no tiene número de informe, lo cual se omite. Después el nombre del editor y finalmente el URL. ¿Cómo citar un PDF? Primero hay que identificar el contenido de este, ya que puede variar entre una tesis, un informe, un libro en línea u otro tipo de recurso. De este modo, el formato de citas puede variar. A continuación, unos ejemplos. Un libro generalmente incluirá una página de derechos de autor con los detalles de la publicación. Para citar un libro en línea como este, enumere la información habitual de un libro, seguido de un link. Los informes deben ser citados de la siguiente manera: título, autor, fecha, el editor, el número de informe, en caso de estar disponible, y la dirección. Los folletos que se encuentran en formato PDF se citan de un formato similar al de los informes. Por otro lado, en cómo citar un libro en antología, hay que mencionar los tres tipos de citas. Las antologías completas editadas deben citarse como se citaría cualquier otro libro editado completo, donde colocamos el nombre de la persona editora al principio de la referencia, donde iría el nombre del autor. En este caso, el nombre del editor se escribe con el apellido primero, seguido de las iniciales, y luego se coloca la abreviatura ED entre paréntesis. En antología multivolumen incluye el rango de años durante el cual se publicaron los volúmenes, a menos que todos se publicaron en el mismo año, y los números de volumen entre paréntesis después del título. Finalmente, una obra en una antología debe citarse del mismo modo que un capítulo en un libro editado, en el que el autor del capítulo y el título del capítulo aparecen al comienzo de la referencia, seguidos de información sobre el libro editado. Entrada en un diccionario. La información necesaria que se necesita para citar una entrada de un diccionario son las siguientes: apellido del autor,
con su inicial de nombre, seguido del año de publicación. También el nombre de la entrada, el nombre del diccionario, su ciudad de publicación, el editor recuperado de su URL. En la entrada de un diccionario online es posible que no exista una fecha de publicación específica. En este caso, hay que escribir S.F, que significa sin fecha. En el segundo cuadro amarillo tenemos un ejemplo en donde no existía una fecha de publicación específica. Por último, tenemos los seminarios, congresos, simposios o conferencias. ¿Cómo citar los seminarios, congresos, simposios o conferencias? Al momento de citar, es necesario el autor. Es necesario informar los nombres del autor, ya sea de una conferencia, simposio, seminario o congreso. Después seguiría la fecha, en donde debemos proporcionar la fecha completa, también el título sobre el tema que se trató en los seminarios, congresos, conferencias o simposios. Después del título describimos la presentación entre corchetes. En caso de ser un simposio, el evento puede ser con moderador y sin moderador. Si tiene moderador, se pondrá el nombre entre corchetes. Y por último, la fuente, en donde hay que proporcionar el nombre de la conferencia, congreso, seminario, su ubicación. Si el video de la presentación del evento está disponible, debemos incluir un enlace al final de la referencia.